Buenos días, mi social. Permiso, mi sol cabo primero de Intendencia, Gaona Gabriel, le saluda. El mismo que va a hablar el tema, el delito flagrante y procedimientos a seguir por parte de los miembros de Fuerzas Armadas. Delito flagrante se produce cuando la persona comete un delito en presencia de una o más personas. Cuando se descubre supuesta comisión, siempre que exista una persecución ininterrumpida, cuando se encuentre a una persona con arma, instrumentos, el producto del ilícito, huellas en otros. Los artículos. Artículo 30. No existe infracción penal cuando la conducción típica se encuentra justificada por estado de necesidad o legítima defensa. Artículo 32. La persona, al proteger un derecho propio o ajeno, causa lesiones o daños a otra. Artículo 33. Existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho propio o ajeno. Artículo 527. Se produce cuando la persona comete un delito en presencia de una o más personas. Artículo 526. Que las y los servidores de Fuerzas Armadas deberán aprehender a quienes sorprendan en delito flagrante e informarles los motivos de la aprehensión y luego entregar de manera inmediata a la Policía Nacional. Procedimientos para aprehensión de delito flagrante. 1. Cuando una persona es sorprendida. 2. Cuando se aprehendió a una persona en delito flagrante. 3. Legalizar actas. Cuando se aprehendió a la persona en delito, dar parte al puesto de mando. Se comunique oportunamente a las autoridades pertinentes. A continuación, se proyectará un video. En cuanto a la flagrancia, tenemos que el COIP no contiene una definición de lo que es el delito flagrante, pero en su artículo 527 nos proporciona un precepto normativo que se aplicará para determinar este sentido que la ley le da a la flagrancia para cuando opera una detención de una persona porque es sorprendida en la comisión de la infracción al momento mismo de la ejecución o en el transcurso de hasta las 24 horas posteriores de realizada esa infracción. Además de lo indicado, es menester que los operadores de justicia y la sociedad toda tengan claro lo que es el delito flagrante. Para este efecto, es adecuado recurrir al sentido natural y obvio de los vocablos. En esa virtud, al consultar un diccionario, encontramos que delito flagrante es aquel en cuya comisión se sorprende al reo. Continuando con la exposición, hablamos sobre los procedimientos previos para la aprehensión en el delito flagrante. El personal militar que participa en una operación militar debe considerar que dentro de las actividades que debe cumplir puede estar la actuación en caso de delito flagrante, cuya situación puede ser las siguientes. Cuando la persona es sorprendida y detenida en el momento de cometer el delito, cuando la persona es sorprendida o individualizada en el momento de cometer el delito y detenida inmediatamente, cuando la persona es sorprendida y detenida con elementos de los cuales se deduzca fundamentos que hace pocos momentos ha cometido un delito. Procedimientos para la aprehensión. Orden de alto o detención. Identificación del funcionario de Fuerzas Armadas que realice la aprehensión. Uso de distintivo, credencial y uniforme. Abordar y movilizar a la persona para evitar que huya. Brindar un trato humano y digno. Identificar plenamente a la persona aprehendida y verificar su identidad. Informar inmediatamente
de manera verbal y escrita a la persona aprendida sobre sus derechos, sobre el hecho que se debe atribuir y motivo de su captura. El funcionario que la ordenó o de las condiciones de flagrancia en las que se encontró, entregar al aprendido inmediatamente a un miembro de la policía. A continuación se proyectará un siguiente video. De acuerdo con el artículo 528 del COIP, de manera específica, son agentes de aprehensión aquellos a quienes la ley les impone el deber de hacerlo, salvo el caso de flagrancia. El 526 nos dice que cualquier persona, ciudadano, miembro policial de tránsito, miembro de Fuerzas Armadas, tienen el deber de aprehender a quien sea sorprendido en delito flagrante de ejercicio público y luego tienen la obligación de entregarlo de inmediato a la Policía Nacional. Lo importante de la descripción anterior es que sea el Policía Nacional designado, o el ciudadano común, o el agente policial de tránsito, o el miembro de Fuerzas Armadas, de lo que se trata es de que cuando tengan conocimiento de la perpetración de un delito, no sea por utilizar su procedimiento normal, sino porque se percibe directa, personal y con toda certeza la realización de ese delito. Opera especialmente la percepción espontánea del hecho ilícito. La flagrancia es un concepto que por un lado abarca el momento en que el autor o los partícipes están cometiendo el delito, lo que incluye a todos los actos punibles del iter criminis. La apreciación de la flagrancia corresponde a quien efectiviza la detención, es decir, el miembro policial designado para actuar, o el ciudadano común que tiene el deber de actuar, o el miembro policial de tránsito, o el de Fuerzas Armadas que efectúa la detención. La flagrancia puede ser concebida virtud de requisitos como el de inmediatez temporal, que se esté cometiendo un delito o que haya sido cometido instantes antes, esto es, infraganti, huellas frescas, latentes, de escandalosa evidencia. Gracias por su atención.